Bueno, como ustedes sabrán, el sistema musculoesquelético está constituido por músculos, huesos, articulaciones, y desde el punto de vista semiológico, para su evaluación no la podemos hacer por separado, sino tiene que evaluarse en conjunto para poder determinar si estas estructuras se encuentran adecuadas o no. La siguiente. Algo que diferencia al sistema musculoesquelético en su evaluación en los niños con relación a los adultos es que durante la infancia el niño va experimentando una serie de transformaciones que van a ir modificando algunas cosas en la evaluación de su sistema musculoesquelético, ¿no? Esto condicionado por la velocidad de crecimiento que tienen, por las posturas que adoptan y el desarrollo muscular y neurológico. Aparte de esto, tiene mucho que ver la actividad que desarrolla el niño, el estado nutricional que tiene, si por ejemplo es un niño que no hace mucha actividad, está en sedentarismo, o es un niño desnutrido, o es un niño obeso, todo eso va a repercutir en su sistema musculoesquelético. La siguiente. Esta diapositiva les he traído para que ustedes se vayan fijando cómo en los miembros inferiores, por ejemplo, los cartílagos de crecimiento que tienen mayor actividad son las que están alrededor de la articulación de la rodilla, ¿ya? En cambio, en los miembros superiores son las articulaciones distales a la articulación del codo las que tienen mayor actividad o mayor desarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que en los niños o durante la infancia tenemos que tener mucho cuidado con las lesiones que se puedan producir en la articulación de la rodilla, ¿no? O las lesiones que pudieran estar a nivel del hombro o de la muñeca, porque esas van a tener repercusión en el desarrollo de esa extremidad, ¿ya? La siguiente. Y generalmente cuando estamos haciendo la evaluación de los niños vamos a verlos por grupos de edad. Así, por ejemplo, en un primer grupo, si evaluamos a los recién nacidos y lactantes menores, de preferencia, si tratamos de buscar malformaciones, vamos a buscarlas en los pies. La siguiente. En la cadera. Siguiente. Y en la columna, en ese orden: pies, cadera, columna, ¿ya? Siguiente. En cambio, en los lactantes mayores y preescolares tenemos que buscar alteraciones en los pies. Siguiente. Extremidades inferiores. Siguiente. En los adolescentes hay que tratar de buscar deformidades de columna. Siguiente. Lesiones traumáticas, miren acá lo que estamos diciendo, ¿no? Y obviamente tener presente lo que habíamos dicho de los cartílagos de crecimiento con mayor actividad, miren acá alrededor de la rodilla, ¿no? Acuérdense que durante el primer año y en la etapa de la adolescencia es donde tienen mayor actividad los cartílagos de crecimiento. Entonces, por eso la importancia que ustedes deben tenerle presente a la articulación de la rodilla, porque esos cartílagos de crecimiento serían los que estarían involucrados si es que se produce una lesión traumática. Siguiente. Entonces, al igual que en cualquier otro sistema o aparato, hay que siempre guiarse por los pasos que se debe hacer en el examen físico. La siguiente. Esto es importante, la presencia de signos inflamatorios
como son dolor, calor, hinchazón, limitación del movimiento. Siempre debe ser de cuidado en los niños, sobre todo el dolor articular, ¿ya? En un niño no debe presentar dolores articulares y eso constituye un signo de alarma o de alerta. A veces el niño viene quejándose de dolor en las rodillas y muchas veces los médicos decimos, no, que no se preocupe, son dolores de crecimiento, ¿no? Pero no, hay que siempre alertarnos, evaluar bien esa articulación para ver si existe algún problema que está causando la molestia. La siguiente. Entonces, por ejemplo, en la inspección, ¿qué cosa es lo que tendríamos que ver? La simetría, la postura, la alineación de los ejes y curvaturas, la presencia de malformaciones y deformidades, actitudes viciosas, rangos de movilidad articular, etcétera. Veamos, a ver, la siguiente. En relación a la postura, por ejemplo, en la columna vertebral, en el recién nacido, los recién nacidos siempre adoptan la postura de flexión, porque esa es la postura que tenían cuando estaban en el vientre materno, ¿ya? Si ustedes tratan al niño, mientras lo examinan, de ponerlo encima de la camilla y que esté bien extendido, probablemente no lo van a conseguir, ¿no? Va a haber una resistencia a la extensión completa y su columna siempre va a tender a la convexidad. La siguiente. En cambio, en los lactantes y preescolares ya empiezan a aparecer las curvaturas, como la concavidad lumbar, la convexidad dorsal, la concavidad cervical y la convexidad sacra, ¿no? Siguiente. En los escolares es muy importante que evaluemos el eje de alineación, ¿ya? Ahí en ese dibujo que ustedes están viendo, la silueta de un niño en un papel cuadriculado es para que nos demos cuenta de que ambos semicuerpos deben ser simétricos, ¿ya? Si colocamos a un niño en posición de firmes, tendrían que ambos semicuerpos ser simétricamente iguales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace eso en un paciente o en un individuo para evaluar la simetría de ambos semicuerpos? Existe una especie de cabinas, así como las cabinas telefónicas antiguas, que parecían una suerte de armario, sino que el vidrio de adelante viene así cuadriculado, ¿no? Entonces eso nos permite ver que ambos semicuerpos sean simétricos. La siguiente. Y para ello tenemos que tomar puntos de reparo, como por ejemplo la altura de los hombros, tienen que estar a la misma altura, las escápulas, los pezones, si está haciendo una visión desde la parte anterior, las crestas ilíacas, los pliegues glúteos, el triángulo del talle, ¿no? Es un triángulo que está formado por un punto en la cintura, en la parte media, y con la extensión de los brazos, ¿no? Entonces ese triángulo que se forma tiene que ser un triángulo isósceles, ¿no? Siguiente. Ahí está lo que les decía, ¿no? Ahí se ve un paciente que está en una de esas cabinas y si logran visualizar bien, la puerta de adelante, la puerta de vidrio, está marcada con unas líneas como que fuese un papel cuadriculado, ¿no? Y eso permite apreciar con más exactitud si ambos semicuerpos son simétricos o no. La siguiente. Otra forma de evaluar la columna en los escolares, por ejemplo, es a través del test de Adams, ¿no? El examinador se pone en la parte posterior del paciente y totalmente incurvado, así como se ve en la imagen, y examina la columna, ¿no? Entonces, la siguiente.
Para eso nos sirve este aparatito que se llama el escoliómetro, para ver si ambos hemitórax están a la misma altura o no. A ver, la siguiente. Ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver el escoliómetro nos está indicando de que ambos hemitórax están más o menos simétricos, ¿no? Muy diferente a la siguiente, muy diferente a este paciente, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el lado derecho más elevado que el izquierdo. Entonces eso simplemente nos está indicando que tiene una deformidad postural en la columna vertebral. Siguiente. En extremidades también igual tenemos que evaluar la longitud, el grosor, la simetría de los pliegues, alineación de los ejes, la estabilidad, etcétera, ¿no? Siguiente. No sé si en la gráfica anterior pudieron visualizar, a ver, regresa a la anterior. Ahí, por ejemplo, si medimos la longitud de ambas extremidades, vemos en la imagen externa que una de las extremidades es más corta que la otra. Y eso a veces puede ser tan sutil que es cuestión de 1 o 2 centímetros, y eso hace de que el paciente tenga una marcha claudicante, ¿no? O sea, cojea al caminar, ¿no? Pero si nosotros no examinamos así, desvistiéndolo al paciente, no nos vamos a percatar de ese detalle, ¿no? La siguiente, de la misma manera, por ejemplo, el grosor de la extremidad derecha de este paciente es mayor en comparación a la izquierda. Como les decía, si no examinamos al paciente así desnudo, se nos pasan por alto este tipo de anomalías, ¿no? En este caso es evidente porque se ve que el lado derecho es más grueso que el izquierdo, pero cuando la diferencia es muy sutil, o a veces viene la madre y nos dice, me da la impresión de que el lado derecho del miembro inferior de mi hijo es más grueso que el otro, entonces lo único que nos queda es agarrar una cinta métrica y medir los perímetros siempre en el tercio medio del segmento que estamos evaluando. En este caso, si estamos examinando el muslo, entonces la medición la haremos en el tercio medio. O si estamos evaluando la pierna, igual, en el tercio medio, y compararemos ambas extremidades. A veces cuando uno hace la medición encuentra que ambas son de la misma, tienen la misma circunferencia, la misma longitud circunferencial. Entonces, pero tenemos que hacerlo y compararlo en una siguiente medición que hagamos, así, ¿no? Entonces, para eso siempre debemos tener nuestra cinta métrica, como les decía ayer, de buena calidad, y en la medida de lo posible las mediciones hacerlas uno mismo. O sea, no confiarse en que otro las va a hacer por nosotros, porque puede tomar diferentes puntos de referencia. En cambio, si ustedes lo hacen y tienen las cosas bien fijas, entonces van a poder comparar. Entonces retomamos lo que estábamos conversando. Estamos en la evaluación de las extremidades inferiores y tenemos que ver también la simetría de los pliegues. Por ejemplo, ahí en la imagen se ve como cuando la paciente eleva una pierna, la simetría se hace más notable, ¿no? La siguiente. Esto es algo que van a encontrar con cierta frecuencia cuando ya estén haciendo medicina, en el serum o en el internado. Les van a traer a los niños lactantes con los miembros inferiores en esta disposición, ¿no? De genubaro, ¿ya? O piernas en alicate, ¿no? Y les van a preguntar si debe ir al traumatólogo o no debe ir para que le haga la corrección, si debe necesitar zapatos ortopédicos,
Entonces, esta situación de genu varo es normal en los niños a esa edad, en lactantes, ¿ya? La siguiente, como también va a ocurrir lo siguiente en los preescolares, ¿no? Que van a tener el genu valgo o las piernas en tijera, ¿no? ¿Ya? Entonces igual les va a hacer la misma pregunta, ¿no? Que si va a necesitar ayuda del ortopedista o no, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que decirle que a esa edad es normal que presenten esta condición de genu valgo. Entonces la pregunta viene cae de madura y les preguntan ¿y a qué edad va a tener las extremidades totalmente rectas? La siguiente, cuando sea escolar. Estamos hablando más o menos a los 7 años, ya las extremidades recién a esa edad se van a poner completamente rectas y simétricas. Entonces, mientras tanto, puede ocurrir las condiciones que hemos mencionado en los grupos etarios. Siguiente. Entonces también hay que evaluar la estabilidad del niño, que va a estar en relación a su desarrollo neurológico. Miren allí, por ejemplo, se ve el andar de un niño pequeño que recién está empezando a andar. Obviamente su marcha va a ser todavía inestable. Siguiente. Ahí, una niña ya de mayor edad que tiene mayor estabilidad. Siguiente. Y así por el estilo, ¿no? A medida que vaya pasando los años, irá agarrando mayor estabilidad, mayor firmeza en su andar, ¿no? En los pies, cuando estamos evaluando los pies, siempre debemos tener en cuenta que hay un crecimiento rápido de los pies en los primeros 5 años. Más o menos a la edad de 1 año y medio, el tamaño del pie de un niño mide la mitad de lo que va a ser el tamaño cuando sea adulto. ¿Ya? Entonces, si ustedes son un poco curiosos, vean a niños de 1 año y medio, mídanles la planta del pie, multiplíquenlo por 2 y eso más o menos les va a dar una idea de cuál va a ser el tamaño del pie, ¿no? Obviamente son datos referenciales, ¿no? No siempre va a ser exactamente así como les está diciendo, sino que les va a dar una idea del tamaño que puede alcanzar el pie. Acuérdense también que el desarrollo de los pies en los varones es hasta los 16 años y en las mujeres solo crece hasta los 12 años. Es frecuente, a veces cuando uno escucha lo que conversan las mujeres, sobre todo las adultas, dicen, ¿no? Me he probado los zapatos que usaba cuando estaba en el colegio y me entran, dice, ¿no? Entonces, porque justamente el desarrollo de su pie se detuvo a la edad de 12 años. La siguiente. Otra cosa que es muy frecuente es esto que estamos viendo en la imagen, que da la impresión de que el pie fuese plano, ¿no? ¿Ya? Eso es, digamos, una imagen normal en un niño, sobre todo menores de 2 años, ¿ya? Ahí en la lámina dice menores de 4 años, pero es preferible que ustedes lo consideren solamente en niños menores de 2 años. ¿Por qué se debe considerar así como normal? Porque en la planta existe la presencia de un tejido que ocupa ese espacio de la planta y que se va reabsorbiendo con el transcurrir del tiempo, de tal manera que cuando termina de reabsorberse recién se pone de manifiesto el ángulo plantar. La siguiente. Obviamente también van a encontrar malformaciones muy marcadas, como en el caso de este niño que tiene un pie sambo, y eso ya pues necesita la evaluación y el tratamiento por un especialista, ¿no? Que viene a ser el traumatólogo ortopedista. Siguiente.
La otra cosa que habíamos dicho que tenemos que evaluar con cierta preferencia son las caderas, ¿ya? Eso lo vamos a ver de repente con más detenimiento más adelante, pero hay que evaluar las caderas en todos los niños. Cuanto más precoz haga la evaluación, mejor. Siguiente. En las extremidades superiores, sobre todo en los adolescentes, hay que evaluar que no tengan fracturas, sobre todo en la clavícula. Ustedes saben que en esa etapa de la vida los adolescentes son bastante activos y están expuestos a una serie de riesgos, entre ellos la fractura de clavícula. ¿Qué hacemos si es que se nos presenta un niño con fractura de clavícula? La siguiente. Tenemos que hacer un vendaje en 8, ¿ya? Entonces la idea es tratar de inmovilizar las extremidades superiores y que en algo se alinee los ejes de los extremos que se han fracturado, y eso es suficiente. Basta que hagan un contacto mínimo para que empiece a formarse el callo óseo, ¿no? Siguiente. Dentro de las anomalías congénitas, la más frecuente en la columna tenemos la espina bífida. La espina bífida tiene 3 presentaciones que son las más comunes, que son la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. Siguiente. Entonces, si quisiéramos hacer un estudio sistematizado, diríamos que la espina bífida se clasifica en 2, ¿no? La oculta y la abierta o quística. Y esta a su vez, la anterior. Y esta a su vez, la abierta o quística tiene 2 presentaciones, ¿ya? Lo que hablamos, ¿no? El meningocele y el mielomeningocele. La siguiente. Entonces la espina bífida oculta es porque la apófisis espinosa se encuentra separada o bifurcada, ¿ya? La parte más frecuente en que se produce esa falta de unión es a nivel lumbar, en el 70% de los casos, ¿ya? Generalmente es asintomática y a veces lo sospechamos en los pacientes o en las personas porque en esa zona lumbar existe presencia de hipertricosis o hiperpigmentación cutánea, ¿ya? Ya, ahí ustedes pueden ver a una paciente que presenta hipertricosis en la región lumbar, y eso nos hace sospechar de la presencia de una espina bífida oculta. Siguiente. En algunos pacientes pueden presentar síntomas, como están viendo ahí, neurológicos, geniturinarios u ortopédicos, ¿ya? Siempre me acuerdo el caso de una señora que sentía una suerte de adormecimientos en una de las piernas y consultó con diferentes especialistas y nadie le supo dar razón de por qué era eso, ¿no? Hasta que en una oportunidad, en forma incidental, le tomaron una radiografía de columna lumbar y le encontraron que tenía espina bífida oculta. Entonces probablemente todas las manifestaciones que tenía en esa extremidad eran a consecuencia de esa espina bífida oculta que presentaba. Siguiente. Después tenemos el meningocele, como están viendo ahí. En este cuadro hay una protrusión de las meninges. En la imagen que ven a la derecha, a la izquierda, bueno, derecha de su pantalla,
ustedes van a ver cómo en el canal medular está transcurriendo la médula espinal, y lo único que sobresale es el repliegue meningio, ¿no? Eso es un meningocele, a diferencia de la siguiente, de un mielomeningocele, en el que ven ahí pintado de amarillo, marrón, la médula espinal, que también sobresale por el anillo herniario, y eso constituye un mielomeningocele. Para mala suerte, esta presentación del mielomeningocele es la más frecuente en la espina bífida, ¿no? Uno de cada 800. En cambio, las otras son menos frecuentes. Entonces, el mielomeningocele es en el 75% de los casos, ¿ya? Las otras dos, el porcentaje diferencial, ¿no? Entonces ahí protruye las meninges y la médula, ¿no? Y estas son pues las que tienen mayor signo-sintomatología, sobre todo neurológicas, cursan con vejiga neurogénica, y eso condiciona infecciones urinarias, y muchas veces los pacientes, dependiendo del compromiso que tengan en su columna de la médula espinal, entonces van a poder caminar o no. La siguiente. Muy bien. Les decía que en la parte final vamos a conversar sobre la displasia del desarrollo de la cadera. Ese es el nombre. Por supuesto que hay un montón de sinónimos, no sé si está ahí, a ver, la siguiente. Bien, ahí por ejemplo ustedes pueden encontrar otros nombres con el que se le conoce: enfermedad luxante de la cadera, displasia de caderas, luxación congénita de caderas, etcétera. Pero el nombre correcto es displasia del desarrollo de la cadera, y es el nombre que ustedes deben acostumbrarse a utilizar. La siguiente. Entonces, esta es una alteración de la articulación coxofemoral que va a tener diferentes presentaciones, ¿no? Como por ejemplo la luxación, la subluxación, la inestabilidad y la displasia, ¿no? La siguiente. ¿Con qué frecuencia se presenta la displasia del desarrollo de la cadera? De 1 a 1.5 por cada 1000 recién nacidos, ¿ya? Y es más frecuente en la raza blanca. La relación entre hombre y mujer, ahí en la diapositiva dice de 6 a 1, en algunas bibliografías reportan que es de 9 a 1, o sea, es 9 veces más frecuente en las mujeres que en los varones. Y el lado más comprometido es el lado izquierdo. ¿Por qué? Eso ya cuando ustedes hagan obstetricia se van a dar cuenta que hay una presentación, una situación en el vientre materno que condiciona eso, ¿no? Entonces eso se debe a que por qué el lado izquierdo es el más afectado. Siguiente. ¿Qué factores de riesgo existe para que haya displasia del desarrollo de la cadera? Hay influencias genéticas, ya están viendo ahí cómo la raza blanca es más frecuente que se presente en los casos de displasia. Las fuerzas mecánicas que se ejercen sobre la cadera, ¿no? Hay una mayor laxitud de repente de los tejidos de sostén de la articulación. La posición intrauterina defectuosa, por ejemplo, esos niños que están en posición podálica tienen más riesgo de tener displasia del desarrollo de la cadera que uno que está en presentación cefálica, ¿no? Factores ambientales postnatales sí también existe, ¿no? Existe, por ejemplo, el hecho de que la práctica muy común que existe en nuestra población altoandina de fajar a los niños, o sea, inmovilizarle las extremidades, esa es una condición que puede favorecer
el establecimiento de la displasia, el desarrollo de la cadera. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para efectos de la exploración? De primera intención, siempre a todo recién nacido tenemos que hacerle estas maniobras de Ortolani y Barlow, ¿ya? Dentro del examen físico, ¿no? El Ortolani es la reducción de la cadera luxada y el Barlow es la luxación de la cadera inestable. Siguiente. Ya, entonces ahí están descritas las maniobras de cómo tenemos que hacer la maniobra de Barlow, ¿no? La siguiente. Ya, acá no sé si se repetí la diapositiva. A ver la siguiente. Bueno, la segunda era la maniobra de Ortolani, ¿no? Entonces se repetía el nombre con el mismo nombre. También es bueno decirles que en el caso de los niños menores de 2 meses, si quisiéramos evaluar con algún examen auxiliar, lo que tenemos que pedir es la ecografía, ¿ya? No nos va a ayudar mucho la radiografía en niños menores de 2 meses. ¿Por qué? Porque gran parte de las estructuras todavía están en situación de cartílago y el cartílago no se va a visualizar bien en la radiografía. En cambio, con la ecografía sí se va a poder visualizar mejor las estructuras de la articulación coxofemoral, ¿ya? A partir de los 3 meses en adelante, 2 meses o 3 meses en adelante, sí es bueno ya que puedan solicitar ustedes una radiografía de caderas. Siguiente. A esa edad también ya no, a partir del mes o 2 meses ya no les va a ayudar las maniobras de Barlow o Ortolani para evaluar la cadera. Tienen que hacerlo a través de la maniobra de Galeazzi. ¿En qué consiste esto? Consiste en la comparación de ambas extremidades, en flexión de la cadera y la rodilla. El paciente tiene que estar echado y ustedes le hacen flexionar las rodillas y ven la altura que alcanzan ambas. Obviamente en un paciente normal ambas deben estar a la misma altura. Ahí en la imagen, por ejemplo, ven que el paciente, su rodilla izquierda es más corta que la otra, ¿no? La siguiente. Este es un caso especial que se presentó en nuestro servicio ya hace muchísimos años. Les voy a contar la historia para que más o menos tengan una idea de qué fue. Este es un niño que ingresó al servicio por un cuadro de neumonía, ¿ya? Tenía el antecedente de ser un niño con síndrome de Down y según la madre siempre estuvo enfermo y usualmente no caminaba, ¿no? Entonces, cuando entramos a examinarlo con los alumnos, en ese tiempo yo enseñaba en la Católica, la madre nos dijo que si le podíamos examinar las caderas, ¿no? Entonces, no los llevamos al paciente al tópico, que tenía una camilla un poquito dura para poder verle, y lo pusimos en la posición para evaluar la maniobra de Galeazzi, y lo que encontramos fue esa. A ver la siguiente. Entonces ahí ustedes ven las líneas amarillas, como la extremidad del lado izquierdo está más baja que la derecha, ¿no? Entonces aparentemente este niño, con esa imagen podríamos decir que la cadera del lado izquierdo estaba luxada, ¿no? Pero siempre hay un pero, ¿no? Uno de los alumnos hizo una observación, dijo: doctor, si observamos bien,
La cadera del lado derecho está más salida que la del lado izquierdo. En la fotografía se ve que está más prominente la cadera del lado derecho, ¿no? Eso quiere decir que el niño está, está girado un poco hacia la izquierda, o sea, no es una fotografía simétrica. Bueno, entonces se le reacomodó al paciente la siguiente. Ahí sí ya ambas caderas se ven simétricas a la fotografía, pero la asimetría ha cambiado de posición. La siguiente, ¿no? Entonces eso nos estaba indicando de que el paciente no solamente tenía luxada la cadera del lado izquierdo, sino también la de la derecha. Para estar seguros le tomamos esta radiografía y ahí resultó evidente pues que ambas caderas estaban luxadas, ¿no? Entonces la mamá se puso a llorar y nos contó la historia que como a este niño desde que nació, como era un hijo que había sido concebido con ayuda, esta mamá no podía tener hijos, una mamá añosa, y cuando nació le hizo hacer todos los exámenes encima de que nació con síndrome de Down. Se preocupó bastante por el niño, lo llevó para que le evaluaran las caderas. El pediatra de ese tiempo lo examinó y le dijo que estaba normal, pero ella, como era aprensiva, entonces decidió consultar a un traumatólogo. El traumatólogo también le dijo que estaba normal, pero su obsesión porque las cosas estén bien le hizo consultar con un traumatólogo de niños, ¿no? Que dicho sea de paso, acá en Arequipa no había en ese tiempo, pero sí habían dos traumatólogos que se dedicaban exclusivamente a examinar niños. Entonces lo hizo examinar con ambos, ¿no? En diferentes fechas, y ambos le dijeron que todo estaba bien, ¿no? Y ahora, ¿cómo era posible que resultaba que tenía las dos caderas luxadas? Entonces, es muy probable que esta misma situación que les estoy presentando lo hayan observado en otros sitios con otros pacientes, y eso ha hecho de que los médicos lleguen a la conclusión de que la displasia se puede presentar en cualquier momento, y no necesariamente el hecho de que les digan a una madre que la cadera está bien, ya ustedes están descartando que no tiene displasia, ¿no? Porque se puede presentar más adelante, y eso también ha dado origen a que se le cambie el nombre y se le ponga displasia del desarrollo de la cadera, ¿ya? Para evitarnos ese problema de que cómo es posible si hace 3 meses no tenía nada y ahora sí lo tiene, ¿no? Da la impresión de que los médicos se hubieran equivocado en su evaluación, pero no es así. Esa es la razón de por qué le han cambiado el nombre que debemos utilizar desde esa fecha en adelante. La siguiente. Entonces, cuando estamos evaluando la cadera, siempre debemos ver que los pliegues cutáneos estén simétricos, ¿ya? Porque si en uno de ellos hay asimetría en relación al otro, entonces un punto de sospecha, ¿no? Si hay una disminución a la apertura de las piernecitas en flexión, así como está, también nos debe hacer sospechar. Si hay una rotación externa de la extremidad, también debemos sospechar. Siguiente. Y esto es lo que les decía. Ustedes soliciten en niños menores de 2 meses, de preferencia soliciten ecografía de caderas para descarte de displasia del desarrollo. Siguiente. En cambio, cuando ustedes ya tienen un niño más grande, entonces soliciten la radiografía.
Y si bien ahora las radiografías ya el radiólogo se los va a informar con todos los ángulos y todo eso, siempre es bueno conocer algunos puntos de reparo que son importantes para hacer el diagnóstico. Siguiente. Entonces, por ejemplo, ahí les estoy mostrando las líneas que habría que trazar en una placa para saber si tiene o no displasia de cadera. Vamos reconociéndola una por una. Siguiente. Tenemos ahí la línea C, que es una línea tangente al acetábulo óseo. El acetábulo óseo viene a ser la hendidura donde va a encajar la cabeza del fémur. Acá no se ve, porque así se los van a informar en la radiografía, no se ve la concavidad que hace, ¿no? Porque el resto de las estructuras todavía están cartilaginosas, entonces por eso es que se ve como una pequeña depresión nada más en la parte, digamos, cercana al centro, ¿no? Donde está terminando la línea C. Entonces esa línea debe pasar por los bordes tanto interno como externo del acetábulo, ¿ya? La siguiente. Después tenemos la línea de Ingelreiner, que es una línea horizontal que pasa por los cartílagos trirradios, ¿no? O trirradiados, ¿ya? Es una línea que está pasando por la parte inferior ahí de los huesos, donde se unen los tres huesos, ¿no? Ya, la siguiente. Después tenemos la línea de Perkins. Esta línea va a pasar, es una línea vertical que pasa por la parte más externa del acetábulo. Como les decía, no se observa muy bien la concavidad acetabular, pero por el borde externo va a pasar esa línea y tiene que ser perpendicular a la línea de Ingelreiner, ¿ya? De tal manera que les está dividiendo. Si tomamos como referencia, por ejemplo, la cadera, hagan de cuenta que el paciente les está mirando a ustedes. Si vemos la cadera del lado derecho, está dividida en 4 cuadrantes, ¿no? ¿Ya? Esas dos líneas, la línea de Perkins y la línea de Ingelreiner, nos han dividido la cadera derecha en 4 cuadrantes. Y la cabeza del fémur, mírenlo a ustedes, está en el cuadrante inferior interno. Entonces eso nos está indicando de que esa cabeza femoral está ubicada en el sitio correcto. Muy diferente en el lado izquierdo del paciente, o en el lado derecho de la imagen que les estoy mostrando. Miren dónde está la cabeza femoral, está fuera de su ubicación normal, está en el cuadrante superior externo. Entonces por ahí ya nos está diciendo que esa cabeza femoral está luxada, ¿no? Siguiente. Ya, eso es lo que ya les hemos explicado. La siguiente. Y finalmente tienen que ver el arco de Shenton, es esa línea punteada que les está apuntando a la flecha verde, ¿no? que va es una prolongación del borde inferior del cuello femoral, ¿no? Que debe seguir en forma armónica con el borde superior del agujero obturador, ¿no? Si este arco está quebrado, ¿no? Como se ve en el lado izquierdo del paciente o el lado derecho de su pantalla, miren esa línea punteada, prácticamente es como que se hubiera roto, ¿no? ¿Ya? Entonces también ese es otro indicativo que les está diciendo de que la articulación está luxada. Siguiente. Existen tablas como la que les estoy mostrando ahí, que les permite evaluar el ángulo
el ángulo acetabular en grados, de acuerdo a las edades y de acuerdo al sexo. Entonces siempre es bueno que ustedes tengan a la mano también una de estas tablitas para que ustedes puedan medir el ángulo acetabular. Como les decía, actualmente las radiografías ya los radiólogos las informan después de haberles hecho todas esas líneas y mediciones de los ángulos, y ya les ponen en el informe si tiene o no tiene la displasia. Pero si no las tiene, entonces ustedes la pueden hacer, la pueden medir y compararlas con las tablas que puedan tener a la mano. La siguiente. ¿Qué se hace en relación al tratamiento? El tratamiento y el pronóstico para más adelante va a depender mucho de la edad en la que se hace el diagnóstico y el tratamiento. Por ejemplo, en los primeros 6 meses se puede utilizar ese sistema de correajes que se llama el aparato de Pavlik, ¿ya?, que nos permite tratar la displasia del desarrollo de las caderas simplemente con un sistema de correajes. La idea es tratar de que el paciente mantenga los miembros inferiores así separados para que se pueda formar bien la articulación coxofemoral, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, digamos, el diagnóstico lo hemos hecho posterior a los 6 meses, la siguiente, o a veces no ha tenido éxito el tratamiento con el arnés de Pavlik? Entonces necesitamos que el paciente sea inmovilizado con un aparato de yeso en esa posición, ¿ya?, de abducción. En este caso, en la imagen ustedes están viendo un aparato de acrílico. ¿Cuál es la diferencia con el aparato de yeso? En primer lugar, que el acrílico pesa muchísimo menos que el aparato de yeso y cumple la misma función. Y el segundo, el estético, ¿no? El acrílico viene así en colores muy llamativos y eso permite también de que pueda ser trasladado de un sitio a otro sin mayores inconvenientes. Perdón. Siguiente. Cuando el diagnóstico ya se hace muy tardío, entre los 18 meses a los 3 años, ya el tratamiento tiene que ser quirúrgico, ¿no? Y si es mayor de, por ejemplo, ahí entre los 18 y 3 meses, lo que recomiendan es una osteotomía pelviana, y si es mayor de 3 meses, la siguiente, una osteotomía femoral de acortamiento, ¿no? Entonces sí es una operación mucho más cruenta. Entonces la idea es que detectemos a temprana edad la displasia del desarrollo para poder ayudarle, ya sea con el arnés de Pavlik o el aparato de yeso o de acrílico, como han visto, ¿no? La siguiente. Muy bien, entonces, para finalizar, el éxito depende de la edad del diagnóstico, disminuye después del año de edad, y si no se obtuvo buena reducción, puede haber deformidades residuales. La siguiente. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Parece que no hay preguntas. Ya, muy bien. Entonces damos por finalizada esta clase y ya nos encontraremos en la siguiente que nos corresponde. Hasta la próxima, jóvenes.